Estás viendo Entre Periodistas. Señores, ustedes recuerdan que en el programa anterior, Wendy y yo hicimos algunos comentarios en torno a la entrevista que el presidente Luis Abinader había concedido a Uchi Lora y a Alicia Ortega, acercándose el 9º mes de su mandato. Y estamos examinando cómo se habían desenvuelto los periodistas y el presidente. Y dijimos, bueno, vamos a hablar un poco más también en relación con otras experiencias interesantísimas que involucran a los periodistas con presidentes o con líderes de cierta relevancia en la ciencia, en cualquier otra esfera profesional. Entonces, nos vienen a la memoria unas entrevistas de muchas fricciones que se produjeron, por ejemplo, y que protagonizó el Jorge Ramos de Univisión, por ejemplo, con el presidente Trump en un momento dado. Se armó una bronca ahí en un hotel y tuvieron que sacarlo. Y también se tuvo su problema con Chávez y con otros presidentes. ¿Por qué se producían estas fricciones? Bueno, porque se trataba de un periodista bastante irreverente, agresivo, que trataba de, digamos, lidiar con su entrevistado para ver cómo lo sacaba de casillas y qué tipo cómo lo exasperaba. Entonces, en un momento dado, a propósito, examinando o sea, la naturaleza y el contexto en que se producían esas entrevistas, algunos profesionales se plantearon de si era preciso que en el esquema de una entrevista, por ejemplo, de televisión, el entrevistador fuera agresivo. Entonces, a raíz de ese debate que se produjo, bueno, el entrevistador estaba buscando cómo impresionar y qué noticias sacar de una entrevista. Y a propósito de ese debate, salió a relucir también las formas y las cualidades que Larry King, el famoso presentador de CNN, que durante muchos años hacía el programa Estrella de la Noche, Larry King Live en CNN, desde 1985 hasta el 2010, cómo Larry entrevistaba a las personas. Mucha gente, por ejemplo, en el caso del presidente Abinader, vimos que los periodistas fueron preparados con sus preguntas escritas, es decir, que iban con un esquema ya preparado ellos para obtener respuestas a temas específicos. Pero Larry King, el maestro, dio su clave y dio su secreto. Él decía, yo no quiero conocer mucho del personaje. O sea, yo no me fajo de que vamos a ver qué fue lo que hizo este en el pasado y qué está haciendo. No. Dice, cuando el personaje llega, yo no ando buscando conocer al personaje. Porque mi clave es hacer preguntas tontas. Pero, ojo, no eran tan tontas. Entonces dice, pero ¿cómo así? Alguien le preguntó a Larry, ¿cómo tú hacías esas preguntas? Dice, no. Mira, lo primero es que yo hacía preguntas, esas preguntas tontas, no estaba buscando la respuesta que yo creía que me iba a dar. Yo no estaba esperando, yo no estaba buscando, o sea, como hay gente que dice, déjame preguntar al presidente que si él está de acuerdo con los impuestos. Ya tú sabes, tú te puedes imaginar la respuesta. Dice, no, yo no lo hago de esa manera. Yo discurro entre preguntas que a lo mejor no tienen que ver con un tema político o con alguna responsabilidad del entrevistado, que tenga algún cargo, que sea presidente. Y así Larry King, en más de 50.000 entrevistas que hizo en varias décadas, entrevistó a todos los presidentes de los Estados Unidos. Entrevistó varias veces a Putin, el de Rusia, entrevistó a figuras del arte, bueno, famosísimas. Entonces él podía salirte, era un conversatorio y te podía decir, ¿y qué usted cree de la muerte? O sea, nosotros mismos hablamos de la muerte aquí con un economista y te daba una respuesta interesante. Entonces, por otro lado, una técnica era una pregunta cortante, rápido.
Yo siempre critico de muchos colegas que se hacen preguntas muy elaboradas. Mientras tú estás haciendo preguntas elaboradas, él está dando la oportunidad al entrevistado a que vaya también preparando sus respuestas. Entonces, aquí hemos visto en la pandemia del COVID cómo el recurso de la entrevista se ha multiplicado. Al tener el Zoom y otras plataformas, ya se han hecho muy comunes las entrevistas a distancia, porque la gente no se puede juntar. Y también estamos viendo cómo los influencers, los youtubers y otros profesionales que han incursionado en el área de las comunicaciones, vamos a llamarlo así, también están cultivando este género periodístico, que se había olvidado un poco en los medios impresos y ahora se está retomando como un recurso nuevo, como un recurso renovado para ofrecer, digamos, a los lectores un momento, una conversación mejor presentada que cuando uno lo hace de forma etérea, por la televisión, por la radio, que se va y no se queda. Entonces, la entrevista como tal, como género y como alternativa para buscar noticias, es uno de los mejores recursos que tiene la comunicación hoy en día. Eso permite ciertas libertades al entrevistado para tú llegar un poco más allá de los límites formales que se dan en cualquier situación. Es decir, que el periodista como que tiene una licencia. O sea, si yo te acepto a ti una entrevista, yo te estoy dando la libertad de que tú me preguntes de las cosas que tú quieres. Eso es por un lado. Hay otras características que pueden importantizar el género de la entrevista, sobre todo si es en la televisión. Larry King decía, yo no adulo, yo le hago preguntas al entrevistado, pero no lo adulo, pero tampoco lo encierro. Es un callejón sin salida. Es decir, que ese era su parámetro, y con todo de que era un hombre bastante decente en la forma de hacer las preguntas, era también incisivo. Entonces tú puedes ser incisivo sin caer en el irrespeto. Y por eso es que esas entrevistas que se producen fricción entre el entrevistado y el entrevistador, finalmente terminan siendo un espectáculo feo, porque pueden romper los límites del respeto mutuo. Y el entrevistado decirte a ti cualquier cosa y el otro, bueno. Entonces, hemos visto también que cuando hay entrevistas preparadas, es decir, que aquí solamente vamos a hablar de un solo tema, ya el periodista se encuentra de por sí muy limitado, o sea, tiene como una raya que no puede pasar. Y por eso entonces las entrevistas no son buenas. Eso se da mucho con los voceros de gobierno, que van a dar una rueda de prensa, tú le haces una pregunta a otra cosa y no te quieren hablar de eso. Entonces se trancan en un solo tema. Claro, hay muchas técnicas también para que el entrevistado se defienda de los periodistas que son muy incisivos, muy agresivos y que escudriñan más de la cuenta. Podemos seguir hablando de más sobre este tema. A mí me apasiona muchísimo, a Wendy también, que es una gran entrevistadora, pero ya este segmento llega a su fin. Sigan con el programa que tenemos más.